buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en donde nos estés viendo. El día de hoy en Entrevistando Ando tenemos el privilegio de poder compartir un tiempo con el doctor Rod Fuentes. Esta persona tiene un currículum impresionante, al grado que no me siento capaz de mencionarlo, no quiero quitarle nada de lo que él es, así que voy a cederle los micrófonos y que él mismo se presente. Adelante, doctor. Hola, Fer, muchas gracias por tenerme a bordo hoy día contigo en tu programa. Y la verdad es que mi historial como profesional he hecho muchísimas cosas, por eso tengo un historial largo. Ha sido el fruto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero más bien una inquietud interior de conocer la verdad. Eso ha sido mi objetivo toda la vida desde niño. Te voy a dar así como referencia un poco mi currículum, ¿cierto? Yo en este minuto soy el CEO y el director de la Andes Quantum Jump Institute. Es un instituto que formamos y que lo establecimos en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos, justamente para poder tener una plataforma un poquito más grande de la que tenía antes en Chile y poder compartir con mucha más gente las ideas que el día de hoy vamos a comenzar a compartir. Por otro lado, he sido muchos años el director de la Sociedad Chilena de Hipnoterapia y el director del Consorcio Internacional de PNL y Coaching. Pero obviamente yo me referiría más bien a mí como un investigador del ser humano, un enamorado de la grandeza del ser humano, y por lo tanto durante todo este tiempo me puedo considerar también un escritor porque he escrito bastantes libros sobre el tema a medida que he ido evolucionando en mi propia comprensión, porque el ser humano no es fácil llegar a entenderlo de una, uno va comprendiendo el ser humano gradualmente, y a medida que lo he ido comprendiendo he ido escribiendo, ¿ya? Entonces los libros me han ido acompañando en el proceso. Soy escritor también, soy coach internacional porque me he dedicado muchos años a trabajar con la gente, si no sería un teórico, un coach internacional. Soy hipnoterapeuta, soy master trainer de PNL, me formé con los doctores Bandler y Grindal en Estados Unidos. Tuve la ocasión de compartir bastante con ambos, conocer sus maravillosos descubrimientos y también algunas cosas que el día de hoy considero que deben ser un poco actualizadas. He estudiado con grandes hipnoterapeutas, soy hipnoterapeuta de la NIH, certificado por la NIH. Dirigí durante mucho tiempo la Sociedad Humanitaria en Chile, que tenía como objeto justamente buscar mecanismos de ayudar a las personas a ser mejores a través de un desarrollo personal. He sido la IAC, International Association of Coaching, me nombró como el director del chapter de coaching para Chile. Y así hay muchas cosas, digamos, que he hecho en mi vida, ya que hay muchas más que hay en el listado que alguien puede ver si tiene tiempo, y que en realidad esto de los títulos y todo uno se puede impresionar, pero la verdad es que yo creo que el ser humano en su esencia es lo importante, es lo que sabe, lo que ha descubierto. Ya, hay gente que tiene tremendos currículums y finalmente no es mucho lo que saben o conocen. Por lo tanto, yo más bien me atribuyo también, y podríamos ponerlo como parte de mi currículum, el haber hecho algunos aportes a la hipnoterapia, a la hipnosis, más allá de lo que mis maestros me enseñaron, como es uno de los grandes descubrimientos que considero yo y que debe promoverse más, es el conocimiento de los estados crepusculares de la mente. Malamente llamada hipnosis, porque la hipnosis es un nombre muy mal puesto. Ya el mismo creador de la hipnosis, el Dr. Bright, no sabía qué ponerle a lo que él descubrió, y hasta cuando él falleció, tengo entendido, estaba muy arrepentido de haberle puesto ese nombre, que significa sueño, porque el sueño no tiene nada que ver con la hipnosis, con lo que yo llamo estados crepusculares de la mente. Y ese descubrimiento fue hecho gracias a la influencia que tuvieron en mí tres grandes maestros, que ya están todos fallecidos. Dave Elman, que fue un gran hipnoterapeuta norteamericano, el doctor Milton Erickson, que eran competidores ellos dos, pero ambos aportaron una visión realmente fantástica de la hipnoterapia, pero dejaron todo hasta ahí. O sea, nosotros hemos tenido que ir más allá. Y el doctor Gerard Encos, que yo lo considero mi gran maestro. La verdad, el doctor Gerard Encos es un maestro muy desconocido que vivió en Francia a principios del siglo XX, finales del siglo XIX-XX, y él descubrió cosas que yo nunca vi en la hipnosis, nunca. Y él me ayudó a definir el estado crepuscular de la mente
a definir que la mente tenía 4 funciones, 2 pasivas, 2 activas, que había una polaridad, cosas que están lejos, lejos, lejos de lo que yo aprendí alguna vez con los maestros modernos. Y por lo tanto me puedo atribuir haber podido redescubrir lo que el doctor Trencoso no fue explícito. Él simplemente habló de algunas ideas que son, y eso yo diría que parte de mi currículum es lo importante. Y yo podría decir que con eso me alegro haber contribuido al mundo con esa información. Y muchas cosas más, Fer, que podemos ir conversando a medida que pase el tiempo y vayamos a esta entrevista. Pero de eso se trata, ¿ya? Y el día de hoy me enorgullezco también de ser un promotor de lo que vamos a hablar hoy día, que es el pensamiento multidimensional. Okay. Y eso sí que me tiene satisfecho. Sí, de hecho, fíjate que, bueno, sabrás, un servidor también es hipnólogo, y algo con lo que batallo siempre al inicio de los cursos es la pregunta, ¿y me voy a quedar dormido? Cuando dices, hey, si tú te quedaras dormido, ¿de qué manera vas a escuchar las instrucciones que yo te voy a dar o cómo te voy a acompañar? O sea, no te quedas dormido. O sea, ese mito me llevo a veces hasta más de 1 hora para que la gente, las personas que asistan a los cursos puedan comprender y entender y quitarle todo ese misticismo que hay alrededor cuando realmente es una ciencia, ¿no? Y es parte de la verdad que creo que te motivó a estar investigando. A un servidor también el hecho de conocer la verdad es lo que me ha llevado a estar investigando y pues es un placer toparme contigo. Y platícame un poquito acerca de lo que es el pensamiento multidimensional, doctor. Mira, para hablar de eso voy a hacer un pequeño telón de fondo. Hay que pensar siempre que todos estos maestros que descubrieron estas disciplinas, ya incluyo yo a Wagner, Grimberg, Erickson, el mismo doctor Coase y también Bright, que fue el descubridor de la hipnosis moderna, y otros más que hay por allí, ellos estaban, porque nadie se puede supeditar a la época en que vive, están supeditados a su época. Y yo he detectado en el tiempo que muchas de la forma como se están practicando estas disciplinas, incluyendo la PNL, la hipnosis, están impregnadas del pensamiento del creador. Y eso a veces las nubla un poco, ¿ya? Y eso es importante saberlo, porque muchos practicantes del día de hoy de PNL y de la hipnosis, por ejemplo, están impregnados de ese pensamiento. Por ponerte un ejemplo, la hipnosis nace el siglo XIX, del año 1870, cuando el doctor Bright publica su libro que es Neurohipnología. Y el doctor Bright no sabe lo que está descubriendo y le pone un nombre que se llama hipnosis. Pero el doctor Bright era un cirujano que vivió el siglo XIX. Entonces, él estaba impregnado de todas las guerras napoleónicas. Estaba impregnado de todo el tema de la unificación alemana, que creó muchas guerras entre los países europeos. Y él se vio envuelto en esto también porque era parte de esas naciones. Entonces, tú encuentras la hipnosis todavía, como tú decías, el sueño, como que alguien te va a hacer dormir, una actitud militar y autoritaria. ¿Ya? Entonces, tú ves, por ejemplo, hipnotizadores de escenario todavía utilizan duerme, ¿cierto? Como autoridad. Eso es típico del siglo XIX, porque Bright vivió en una época donde había muchos militares y guerra. Entonces, en ese tiempo la gente se acostumbraba a dar órdenes. Bueno, la PNL también no se escapa de eso. La PNL, y por eso hay que limpiarlas, por eso hay que sacarle los filtros que los creadores le pusieron y descubrir las joyas que hay dentro, y esas joyas llevarlas a un nivel más alto. La PNL nace también en la época del hippismo. Butler era un hippie, y Grinder vivían rodeados en California, Palo Alto, mucho hippismo, mucha droga, mucha rebeldía contra la sociedad, y yo diría también un poco de individualismo. Tú encuentras en la PNL esos elementos de ser libre, ¿cierto? De un poco la rebeldía. Si todavía ves a Butler, que está viejito, pero todavía anda ahí con la rebeldía. Porque él vivió en la época de la rebeldía contra la guerra de Vietnam. Entonces, yo le he tratado de sacar todos esos elementos, porque tú ves el día de hoy gente, como te digo, la hipnosis, duerme, autoritario militar del siglo XIX. Y los otros de PNL, se libre, busca el placer, el hippismo. Entonces, si tú le quitas esos filtros que nublan estas disciplinas y no le hacen ver la grandeza que tienen, tú vas a ser uno más de los que anda. Y yo veo mucha gente PNL, se libre, busca el placer, cuánto lo hace puede soportar, típico de los años 70, pero estamos en el siglo XXI. Y yo he debido aquí, en este momento, Fer, mi trabajo ha sido un poco de madrizar todo esto, ¿ya? Y por eso soy un poco diferente a las demás personas en Estados Unidos. Soy diferente porque yo he hecho ese trabajo. Es más cómodo tomar modelo y copiar y no hacer mucha pega. Y
yo he sido trabajador, es que tengo una mente trabajadora, y eso me ha llevado a desmalezar. Y por otro lado, ponerle un telón de fondo también a algo, porque tú no puedes separar estas disciplinas que tienen que ver con el ser humano con una filosofía. Se necesita una filosofía, ¿ya? Y también ahí hay un problema. Si tú no le quitas el filtro que tienen los autores, que le pusieron los autores, estás haciendo algo un poco ridículo realmente. Y por otro lado, si tú al mismo tiempo no le pones una filosofía, estas disciplinas pueden transformarse incluso en cosas peligrosas, ¿ya? Incluso en cosas peligrosas. Entonces, y el mundo del día de hoy le falta filosofía. El mundo de hoy está sumamente desorientado, ha habido una pérdida de las religiones, ha habido desilusión con eso, ha habido desilusión con la iglesia, desilusión con los pastores, desilusión, ¿cierto?, con la filosofía, y la gente está desorientada. Y si tú estudias PNL, estudias hipnosis, sin quitarle los filtros, primero es ridículo. Y si le quitas los filtros, pero no tienes una filosofía, ¿qué va a pasar? Puedes transformarla en algo peligroso. Como estudiar a usar armas si tú no sabes lo que es correcto e incorrecto. Si tú no tienes claro el bien y el mal, y si tú no, o estudiar artes marciales letales, si tú no tienes una filosofía de vida, puedes transformarte en un peligro para la sociedad. Y encontramos gente haciendo ese tipo de cosas, tú debes haber visto. Gente que trata de seducción con las mujeres, ¿cierto? Y con miles de mujeres, o bien, que eso, bueno, quizás no sea tanto problema, pero sí más problema, diría yo, el tema de, por ejemplo, manipular la mente de alguien. ¿Te fijas? O de crear, producir hipnosis subliminal y entrar, es maléfico. Entonces, tiene que haber un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo que le puse yo? Una tradición que yo estudié cuando era pequeño, en los Andes, ¿ya? Que es una tradición que no tiene tiempo, es atemporal. Y cuando la hemos estudiado, es fabulosa. Son fragmentos, Fer. No hay una filosofía totalmente desarrollada, estamos trabajando en eso. Y ella fue la que me llevó a entender el pensamiento multidimensional, que es el objeto de la pregunta que tú me hiciste. El pensamiento multidimensional ya lo veníamos desarrollando antes de unirlo a la tradición de los Andes milenaria, estos fragmentos que se perdieron, ¿eh? Se perdieron. Hoy día los indígenas tienen algunos fragmentos, yo los he cotizado, los he visto, pero se perdió como filosofía concreta, se perdió con los incas, se perdió. Pero ellos hablan de un pensamiento multidimensional. El ser humano está compuesto de 3 dimensiones: físico, subconsciente energético, mente abstracta o superior, espíritu. Y tú ves, por ejemplo, y yo creo que traje, no sé si tengo acá, si me permiten mostrarte una figurita que tengo. Esta figurita tú la compras en cualquier lugar de los Andes, en Cusco, específicamente en Perú. No sé si se logra ver algo. Sí, es la figura de un cóndor, un puma y una serpiente. Ellos hace miles de años, esta figura tiene miles y miles de años, no se sabe cuántos miles de años, podemos hablar de 15.000 años, de 20.000 años, antes de Cristo, antes de las pirámides. Ellos ya entendían que el ser humano está compuesto de 3 niveles. Y el pensamiento multidimensional yo diría que es la tabla salvadora. No solo para la PNL y la hipnosis, que se encuentran con un montón de vacíos y un montón de deficiencias si tú no entiendes el pensamiento multidimensional. Incluso sus creadores tienen estos vacíos, estas deficiencias. Y hace un tiempo atrás yo hice un listado de esto. No es una acusación, simplemente es una forma de mejorar, ¿ya? La gente que acusa a la PNL sin haberla estudiado no tiene ningún fundamento. Pero yo he estudiado la PNL a la profundidad, a una enorme profundidad, como he estudiado todo lo que he estudiado, a gran profundidad, tratando de ir más allá. No estoy haciendo una crítica destructiva, estoy construyendo. Aquellos que practican PNL, por ejemplo, que me están escuchando, no estoy atacando la PNL, es maravillosa, pero quitándole los filtros, las nubes que tienen de la impregnación de sus propios creadores, y por otro lado, ¿cierto?, poniéndole un telón de fondo que es el pensamiento multidimensional. El pensamiento multidimensional me ha permitido a mí llevar mi terapia y mi coaching a otro nivel, donde entiendo los problemas de la gente. Ya, entiendo, porque el pensamiento multidimensional dice que todo el universo está compuesto de estas 3 dimensiones y el ser humano, que es un pequeño universo, está compuesto de estas 3 dimensiones, y tienes que entender tú en qué nivel de estas dimensiones se están generando los problemas si quieres resolverlos con eficacia. Porque los problemas deben ser resueltos en el nivel que se crearon, o no habrá solución, o habrá solución solamente temporal, o habrá retorno de los problemas. Y esto saberlo es esencial, es importantísimo para los terapeutas. Es correcto. De hecho,
como bien mencionabas, no es que se esté criticando, porque no podemos juzgar, ya que estaban limitados en su momento e hicieron lo mejor que pudieron. La función de nosotros es, como bien dices, quitar los filtros, sacar las joyas y llevarlas a otro nivel. Ese concepto es genial porque bastante hicieron con las herramientas que tenían para descubrir lo que descubrieron. Entonces lo demás nos toca a nosotros y va más allá del clásico copy-paste que ahora está muy de moda, o del microondas. No, se requieren años de estudio, se requieren años de práctica para poder lograr y desarrollar lo que tú has logrado, doctor, a través también del Magic Coaching. Platícame un poquito qué resultados has tenido con eso. El Magic Coaching va un poco más allá. El Magic Coaching podría decirse que empieza donde la PNL termina, donde la hipnosis termina. Va ya al concepto de esta misma cosmovisión de la que estoy hablando, pero va ya en el pensamiento multidimensional, va a las áreas más altas del pensamiento multidimensional, donde solamente tú puedes comprobar las cosas por los resultados que tienes. Ya allí entramos nosotros en áreas realmente metafísicas, en áreas realmente energéticas, e incluso me atrevería a decir yo, vamos a áreas que tienen que ver con la creación misma. Entonces son palabras mayores, ¿ya? Cuando yo formé el Magic Coaching, algunos me dijeron, tremenda cosa, o sea, que estás haciendo, esto es un salto cuántico. Sí, es un salto cuántico. Mucha gente te va a ver así, ¿qué está haciendo? Pero la verdad es que la humanidad va en esa dirección, ¿ya? No todos llegan al Magic Coaching. Yo tengo programas de Magic Coaching que tienen que ver con una transformación absoluta interna del ser humano, completa. Ya no solamente una sanación, como lo haces tú con terapia, sino una iniciación, que significa que tú te transformas como un ser humano en un modelo superior de ser humano. ¿Ya? Son palabras mayores. Pero está ese camino también abierto, y en el Andes Quantum Jam, que es esta institución que formamos en los Estados Unidos, con dos amigos norteamericanos, el objetivo justamente es poner una escalera a donde la gente pueda ir avanzando en esta escalera hasta donde quiera. Porque el ser humano no tiene tope en su desarrollo, ¿ya? Lo que las escuelas antiguas, herméticas, egipcias, lo que las antiguas escuelas rosacruces, las escuelas de magos occidentales, que lo hicieron, y yo estaba allí también. Esto lo lleva y lo pone en un modelo práctico para el hombre moderno, ¿ya? Mucha gente tiene miedo, por ejemplo, entrar a una escuela secreta, ¿cierto? Como la Rosacruz o el hermetismo o la magia, porque de pronto hay gente que ha hecho abusos en esas escuelas también. Ha hecho abusos y se han tornado más en sectas que en escuelas de desarrollo real, como antiguamente fueron. Y al día de hoy, digamos, a veces está un poquito lastimera la situación en que ellos han llegado por este tema de la manipulación. Pero simplemente es la pureza misma de una tradición antigua, donde habían sabios enormes que construyeron construcciones que ni siquiera sabemos cómo las pudieron hacer. Unos bloques de 60 toneladas que los levantaron a la altura de 60 metros, 70 metros. ¿Cómo llevaron eso allí? Como las pirámides. Esa gente tenía una filosofía y tenían un camino que es lo que yo llamo el día de hoy Magic Coaching. Y eso es lo que también... Pero eso ya es la iniciación. Y lo que más le interesa a la mayor parte de la gente es la sanación a través del pensamiento multidimensional. Eso lo puede entender cualquiera, lo puede entender cualquier persona. Ya el Magic Coaching, tienes que salir de una plataforma de realidad en que vives tú el día de hoy. Todos nosotros tenemos una plataforma de realidad o de creencias, que son aquellas creencias que nos han instalado. Es como un software que tiene nuestra mente. Cuando tú cambias ese software por la plataforma de realidad que tenían los andinos, te transformas en otra cosa. Es decir, el mundo cambia totalmente su dimensión y puedes hacer cosas que pueden parecer mágicas y realmente incluso milagrosas. Pero son palabras mayores, Magic Coaching. Sí, de hecho mi pregunta iba enfocada justamente a que se pudiera ver la diferencia y los niveles, cómo se van escalando para alcanzar el llegar a lo que es una escuela iniciática. Resulta que mucha gente malintencionada todo lo mete en un solo paquete, desde lo que es, digamos, un proceso de relajación. Ya están pensando en que no, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Y que si va a bajar el espíritu fulano. O sea, está la gente tan confundida que por eso para mí era bien importante que nos pudieras ir
mencionando los escalafones. Obviamente ahorita no vamos a tocar lo que es el Magic Coaching, como bien dices, sino lo que es el pensamiento multidimensional, que es lo que más le interesa a la gente, porque no puedes llegar hasta arriba si no has pasado por el escalón intermedio, entendiendo que justamente son niveles. Primero es el querer ser, buscar las herramientas para poder sanar al ser y después sublimarse y llegar más alto. Esa era la intención de la pregunta. Pero pues adelante, doctor, síguenos platicando más acerca del pensamiento multidimensional, experiencias que has tenido, enriquécenos, por favor. El pensamiento multidimensional es el que te puede dar la respuesta a los problemas del día de hoy. El día de hoy la gente está buscando sanación. Ya, fíjate lo mismo que está pasando el día de hoy con el coronavirus. Ya, el pensamiento multidimensional te explica por qué está ocurriendo esto. ¿Ya? Habla de que todo lo que acontece en el mundo físico, en esa imagen de la serpiente, es una serpiente, fíjate, que está siendo aplastada por un puma. Y sobre el puma hay un cóndor. Te digo, esto tiene miles de años. Yo justamente había desarrollado, habla de una jerarquía, ¿te fijas? El cóndor está puesto sobre el puma, tomándolo de los hombros, y el puma está pisando la serpiente que está sobre el suelo. Habla del cuerpo físico, el cuerpo energético, subconsciente, y el cuerpo, la mente abstracta más el espíritu. Pero habla de una jerarquía. Ese dibujo, esa figura, habla de una jerarquía. El cóndor domina todo, él pasa por el puma y el puma domina a la serpiente. Habla de que el mundo físico que nosotros vemos, nuestros problemas, nuestras enfermedades, por ejemplo, son consecuencias de algo que está más arriba. ¿Ya? Entonces, en el mundo actual, nosotros tenemos un pensamiento unidimensional. Es decir, solamente por educación, por filosofía, ¿ya? Porque las ciencias no pueden desarrollarse más allá de la plataforma de realidad o creencia que tiene el creador. Toda la medicina fue creada por gente que no tenía un pensamiento multidimensional, tenía un pensamiento unidimensional, buscando, por ejemplo, los problemas en el nivel físico. Yo tengo una enfermedad, debe ser algo físico, es una bacteria o es algo físico que te está pasando. Y cuando eso no está en el nivel físico, viene la desesperación, ¿cierto? El virus, por ejemplo, del coronavirus es un ejemplo. El coronavirus tiene una causa que no es física. El mismo virus es una molécula de energía, es una molécula. La molécula no es un ser vivo, es una molécula de energía, es una energía atómica que está ahí. Bueno, el pensamiento multidimensional te viene a explicar que todo lo que ocurre en el mundo físico es consecuencia de los otros dos niveles, porque hay una jerarquía. Entonces, nos viene a abrir la visión a todo el ser humano actual de que debe buscar las causas de sus problemas no en los mundos de la manifestación, no en lo físico. Si yo tengo problemas económicos, por ejemplo, ¿qué hace la gente? Trabaja más, busca 3 o 4 trabajos. Pero resulta que si el problema de tu economía no está en el mundo físico, sino que está en la forma como tú piensas, por muchos trabajos que tengas, por muchos que te sacrifiquen, no vas a tener una mejora en tu situación económica. Vas a trabajar más y te vas a desgastar más. Entonces, el pensamiento multidimensional nos empieza a decir, búscate en los otros departamentos. Porque si no estás buscando en el departamento donde se están produciendo los problemas, es como tratar de encontrar en la mañana tu camisa en el cajón de los calcetines y los tienes separados. Entonces no los vas a encontrar. Y viene la desesperación. Vienen las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, donde los médicos te tratan de tapar de fármacos, te tratan de utilizar todo lo que es físico porque tienen un pensamiento unidimensional, del mundo físico, el mundo de las serpientes, si hablamos aquí. ¿Ya? Yo había desarrollado esto antes, Fer, en un modelo que yo llamo el modelo THC, Triple Human Constitution. Fíjate, 3 cosas. Donde hablábamos de la parte consciente, justamente, pero yo tomaba más el modelo occidental, que era el modelo del Dr. Encos e incluso algunos pensadores como Gurdjieff. Un cochero, un caballo subconsciente y un carro que es transportado por el caballo. Ese era mi modelo inicial años atrás. Hoy día lo complemento con el modelo de la trilogía andina y son exactamente los mismos. Entonces, hay una unión de conocimientos que se está produciendo en este minuto en el pensamiento multidimensional. Entonces, el pensamiento multidimensional tiene muchas riquezas, y que te permite entender los problemas. Y cuando tú los entiendes, puedes solucionarlos.
Esa es la gracia del pensamiento multidimensional. Pero tienes que entrenarte a pensar multidimensionalmente, porque nosotros vemos, por educación, porque todo el mundo lo hace, solo el plano físico de las cosas. Y allí no están las causas. Igual que esta serpiente. Esa serpiente está siendo aplastada por este puma y este cóndor. Ella no es la que está gobernando, ella es la consecuencia. Ella recibe estas fuerzas y se somete a ellas. Entonces, las enfermedades, los problemas que la gente tiene, físicos, económicos, los problemas de salud, ¿cierto? Los problemas de relaciones afectivas, todas ellas tienen una causa en un nivel superior, que puede ser la forma como tú estás pensando o la forma como estás sintiendo, que viene derivada del pensamiento del puma, recibe la influencia del cóndor, y luego se materializa, por ejemplo, en relaciones horribles en la familia, o mala economía, o problemas de salud. El pensamiento multidimensional, si lo tomaran los médicos, si lo tomaran aquellos que están haciendo terapia al día de hoy, van a empezar a hacer mejores terapias y van a entender cómo somos realmente los seres humanos. Así es, doctor. De hecho, un servidor también ha podido visualizar que en algunas herramientas, en algunas otras disciplinas, cometen el error, y como bien dices, no es por juzgarle, sino más bien por poder llevar a un buen fin, de que te sacan de que el culpable es el gobierno, el culpable es tu familia, el culpable es lo que te rodea, y te llevan más atrás y te dicen, bueno, no, los culpables son los de tu árbol, los culpables son los antepasados, el karma, todo ese tipo de cosas, que ambas tienen razón, pero falta en medio. O sea, el centro es primero, necesitas hacerte responsable de tus situaciones para que se puedan resolver, ¿no? Así como tú mencionas la serpiente, el puma y el cóndor, a un servidor le gustan mucho los autos, y para mí la similitud es: el auto es el cuerpo, yo soy el piloto y tengo un copiloto que va con su GPS, ¿verdad? Pero a veces, en lugar de yo usar mis emociones, todo lo que viene en mi alma, mis pensamientos, para decirle, copiloto, quiero ir a tal lugar y pasar a tal gasolinera, y que él esté a mi servicio, a veces resulta que yo soy el chofer del copiloto, porque ya mis emociones me gobiernan y el GPS me lleva por donde quiere, y el copiloto, en lugar de que yo le diga, ponme esta música que me gusta, él pone la música que quiere y me trae de buenas, de malas, cuando el dueño del auto soy yo. Yo soy el que debe gobernar y yo soy el que debe pedirle, ponme esta música, checa esto, haz el otro. Resulta que no, que termino siendo el chofer de mi propio vehículo, ¿no? Entonces es una similitud también en cuanto al pensamiento. Exactamente es así, Fer, exactamente como tú lo dices, lo planteas. Pero eso tú lo entiendes porque tú has estado en estas áreas de estudio e investigación. Pero si tú vas a la gente, al mundo masivo, por decirlo así, ya que nosotros somos excepciones dentro de ese mundo porque hemos estado en el estudio, hemos estado en la investigación, estas personas tienen un pensamiento unidimensional. Entonces, por ejemplo, un pensamiento unidimensional se caracteriza por el hecho de que alguien tiene ansiedad y acude a un fármaco o acude al alcohol, que son físicos. La causa no está en lo físico, la causa está en lo emocional, que es un nivel superior, que es el nivel del puma, pero la persona acude a un remedio físico. En la sociedad, fíjate, la sociedad hay problemas y le ponen una ley a la gente, que es una ley física, que se manifiesta con policía o algo, cuando si tú vas a un nivel superior, hacemos una reeducación, mejoramos la filosofía y no hay necesidad de policías. Entonces, el pensamiento multidimensional te empieza a hacer entender que el mundo, como los seres humanos no lo están entendiendo multidimensionalmente, sino solo unidimensionalmente, lo están haciendo mal. Es como un ciego que está apuntando en la dirección errónea y quiere cada vez tira hacia allá, no sé, una pelota tratando de meter un gol, si fuera un futbolista, y está tirando en la dirección contraria a donde debe tirarla. Entonces nunca va a tener un acierto, ¿ya? O esa mosca que trata de salir y golpea la cabeza con el vidrio una y otra vez, y la salida está un poquito más allá, pero no la ve y sigue golpeando, cree que va a salir sin sí. Lo mismo pasa con la medicina, lo mismo pasa con la psicología, los psicólogos igual. Ellos vienen del mundo de la medicina. Entonces el pensamiento multidimensional, muchos de ellos han ascendido al nivel siguiente, que es el nivel de la emoción. Y también los acupunturistas van al nivel de la energía.
Pero cuando tú vas a un nivel multidimensional, vas a entender el pensamiento que está detrás de la emoción. Y si tú vas más allá todavía, vas a la causa espiritual que generó ese pensamiento. Entonces, el pensamiento multidimensional lo han tenido gente que se ha desarrollado mucho en el pasado. Y no es algo nuevo, es algo de miles de años, pero que hay que recuperarlo. Y hay que hablar de él, y hay que enseñarlo. Y hay que entrenarse en el pensamiento multidimensional constantemente. Es correcto, doctor. Pues mira, ¿qué te parece si dejamos por este momento esta cápsula? Y a las personas que nos están escuchando, pues les decimos que esto va a continuar. Los invitamos a que vean la siguiente cápsula donde estaremos ahondando más acerca de estos temas. Nos vemos pronto.